Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que se están yendo de vacaciones de invierno y necesitan efectivo. ¿Cuáles son los bancos con los préstamos personales más convenientes del mercado? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Pablo Rojo sobre la situación de la economía y las perspectivas para este segundo semestre que acaba de comenzar. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Muy bien, ya está con nosotros Santiago Chelala, también nos acompaña como siempre Yamila Escala y al igual que el miércoles contamos con la presencia de Diego Martínez Bursaco en esta oportunidad para brindar recomendaciones de inversión para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más y vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando de seguros porque hace pocos días se conoció un fallo que establece que una compañía de seguros debe pagar una indemnización por un accidente superior a los 3 millones de pesos establecidos en la póliza contratada. Una medida, Yami, que de sentar un precedente podría tener un impacto en el costo, ¿no?, de una parte importante de las pólizas que hoy hay en la Argentina. El fallo sienta un precedente en la industria aseguradora y concretamente, ¿y por qué? Por algo que ya habíamos mencionado hace poco tiempo y tiene que ver justamente con esos valores que se aseguran que tienen que ver directamente con la vida de la gente. Ni hablar en accidentes automovilísticos y ni hablar cuando hay más de 2 involucrados, estoy diciendo los 2 que conducen. El fallo apunta directamente a la compañía e incluso a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y entre todo lo que dice que la compañía no debió desconocer el monto que alcanzan las sentencias condenatorias en casos donde quedan incapacidades, estoy hablando del cuerpo, ¿sí? Respecto de la Superintendencia de Seguros de la Nación, habla del poder de policía que debió ejercer al punto de que no se lleguen a estas situaciones. Situaciones que venimos advirtiendo y que con los altos niveles de inflación de los últimos meses agravan la situación cada vez más. ¿Por qué? En mi opinión es un fallo arbitrario igual. Bueno, al margen, ¿sí?, es un precedente, como les decíamos, que tiene que ver directamente con la actividad aseguradora y con muchas cosas que rodean a esa actividad. Estoy hablando de la industria, de la normativa que va en los contratos de la industria, de estar actualizado a los montos que tienen que ver con que una persona reciba una indemnización acorde y que la persona que la tiene que contrató el seguro no vea perjudicado su patrimonio, ¿sí? Entonces, lo que los empresarios sostienen es, bueno, estamos esperando que esta gestión empiece a dar señales en torno a fortalecer la actividad. El nuevo Código Civil y Comercial es un buen antecedente a nivel, contexto y algunas cuestiones que son muy complejas en la normativa, pero que después llevadas a la práctica son peores, ¿sí? Ni hablar de los niveles de litigiosidad, que van a seguir existiendo en tanto y en cuanto no haya bases firmes en las cuales sustentarse y reales, porque si no la gente va a seguir accionando contra cifras que van en contra de su patrimonio cuando tienen un problema. Pero la justicia no debe perder de vista que había un contrato que establecía en el cual la compañía se comprometía a pagar hasta un máximo de 3 millones de pesos y después si la indemnización establecida por la justicia estuvo por encima de ese valor, me parece que ya es un problema de aquel que tomó la póliza por ahí, digamos, sin la información suficiente. Sí. Acá el punto excede el fallo, ¿sí? Tenemos que ir hacia una cultura aseguradora que trate al seguro como un instrumento, como un negocio también para ese cliente, que lo que está buscando es tener una respuesta, ¿sí?, a la hora de tener un problema y que eso esté contemplado en los números. Desde ya que la persona toma el seguro, porque así lo establece un contrato, pero todo debería tender a que las cosas estén claras, concisas y después, cuando uno tiene el problema, le respondan.
La compañía responde, ¿sí? Y la actividad aseguradora funciona, pero falta mucho por recorrer y lo que piden los empresarios es que se vaya en ese camino de claridad y transparencia ante todo. Desde ya, sí, eso es muy importante, justamente la transparencia. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que necesitan efectivo para estas vacaciones de invierno. Cuáles son los bancos en los que pueden encontrar los préstamos personales más convenientes del mercado. Para los que estén pensando en darse un gusto o algún viaje, como decía Alejandro, ahora que vienen las vacaciones de invierno, también, bueno, para los que quieren comprar y no tienen en este momento el efectivo en mano, pueden sacar un préstamo personal. Lo que vamos a ver en pantalla es cuánto están cobrando los principales bancos. Fíjense, el Banco Ciudad, el préstamo más económico, por cada 1.000 pesos uno paga 99 pesos de cuota, Provincia 101 pesos, Nación 102, Credicop 103, el Banco Macro 106 pesos, siempre por cada 1.000, Galicia 108, al igual que el HSBC, 109 el hipotecario y los más caros del mercado entre las entidades de primera línea, el francés y el Santander Río con 111 pesos por cada 1.000. Bueno, si uno quiere ir a una cuota, la cuota más baja, hasta 72 meses, Provincia 34 pesos apenas, 35 Ciudad, Nación 43 pesos, Credicop 47, al igual que el Banco Macro también en este caso. HSBC 48 pesos, 48,5 el hipotecario, Galicia 49,5 y Francés y Santander Río 50 pesos por cada 1.000. Decíamos, aquí los plazos van hasta 60 meses o incluso 72 meses. Uno tiene que calcular el costo financiero, que es la tasa de interés que generalmente dice el banco, más otros gastos de seguro, etcétera. En ese caso, fíjense, los costos financieros van de 36% hasta un 55%, es decir, muy por arriba de la inflación. Así que bueno, ya saben, si hoy en día quieren darse un gusto, en términos financieros está bastante caro, pero siempre es bueno tener esta información a mano para elegir la entidad correcta. Pueden encontrarla otra vez en nuestra página de Facebook en Internet. Definitivamente, es importante lo que dice justamente Santiago por las diferencias, ¿no?, que encontramos entre las distintas entidades. Y vamos a abrir el bloque que siempre dedicamos los viernes a brindarte recomendaciones de inversión en un contexto que todavía presenta importantes incertidumbres, así que es importante informarse bien antes de tomar una decisión de inversión. Y hoy vamos a abrir justamente este bloque con una consulta que recibimos a través del Facebook de Café Financiero, la consulta de Pablo, que Diego quiere saber cuáles son las mejores alternativas de inversión para pequeños ahorristas para que los pesos que uno tiene no pierdan valor. Bueno, Ale, lo que primero hay que definir, o el diagnóstico principal, es saber qué inflación vamos a tener para los próximos 12 meses. Quizás un indicador son estas expectativas relevadas por el Banco Central a través de distintas consultoras que dan una inflación promedio de casi 22-23% de acá a 12 meses vista. Entonces, una vez que tenemos ese parámetro, bueno, decidimos qué queremos invertir. Si efectivamente estamos ante una inflación sustancialmente más baja del 23-24%, lo que menor riesgo tiene hoy en el mercado siguen siendo las letras del Banco Central. ¿Por qué? Porque quizás a un año, 9 meses, estamos invirtiendo el dinero a un 28-29% anual. Si bien nosotros esperamos una inflación un poco más alta, entonces ahí quizás nos tenemos que desplazar un poco hacia tomar más riesgos en el mercado de capitales. Tenemos herramientas como son los bonos ajustados por el SER, ¿sí? El SER es la inflación, el coeficiente de estabilización de referencia, que no hace más que replicar la inflación que mide el INDEC. Bueno, hablamos además justamente del miércoles que vemos, ¿no?, este pronóstico publicado por el Banco Central como excesivamente optimista, ¿no? Sí, efectivamente, creo que sí. En ese caso creo que lo más conveniente para nuestro televidente que hizo esa consulta es precisamente moverse hacia un bono ajustado por el SER. ¿Por qué? Porque aparte de ajustarse por la inflación, te da 3 o 4 puntos porcentuales más arriba de la inflación. Entonces vamos a tener un retorno real positivo, ¿sí? Importante tomar justamente esta recomendación que hace, porque también uno espera, y también se lo espera justamente en el relevamiento publicado el otro día por el Banco Central, un dólar
dólar bastante planchado, ¿no? En estos próximos, tanto digamos los próximos 12 meses como incluso hasta finales del año que viene, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, el segundo diagnóstico, que es qué va a subir más, la inflación o el dólar en los próximos 12 meses, da a favor del primero, entonces más conveniente aún es invertir en pesos ajustados por dólares, por inflación, de manera tal de tener un retorno positivo en términos reales. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Diego nos vamos a un corte. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente aquí. Muy bien, abrimos este nuevo bloque ya con la presencia de Javier Escudero en este espacio siempre dedicado a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas impositivos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por estar aquí. Aguardamos un instante, vamos a responder una pregunta sobre la situación de una entidad bancaria. La pregunta de Mónica sobre el Banco Comafi. Para Mónica, entonces, vemos los números del Banco Comafi en pantalla. Tiene en este caso un patrimonio de 1.512 millones de pesos, depósitos por 11.732 millones y resultados positivos de 230 millones de pesos. Muestra muy buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para Banco Comafi. Perfecto, bueno, seguimos respondiendo consultas y vamos ahora con la pregunta de Daniel, que se comunicó también con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. Desea invertir unos $5.000 en acciones de Estados Unidos, ya que se cansó, nos dice, de las turbulencias del peso argentino. Quiere saber si debe tributar a la AFIP, nos dice Daniel, nos pregunta. Dice, nunca pagó ganancias ni bienes personales, ya que trabaja en negro. Dio aviso a esta irregularidad por parte de su empleador al organismo, pero nunca hicieron nada, nos explica. Mira, la verdad es que no le podría decir a Daniel si tiene que pagar o no bienes personales porque desconozco si dentro de su patrimonio tiene otros activos que lo llevan a un monto superior a 800.000 pesos. Si son solamente estos $5.000, no tendría que pagar porque está por debajo de esos 800.000 pesos. De todas formas, déjame correrme un segundito de la pregunta y recomendarle a Daniel que si realmente tiene $5.000, bajo ningún punto de vista... $5.000, además que suponemos que están en negro, que no están declarados sí, ante si la siempre AFIP, ¿no? trabajó en negro, no lo debe tener en blanco. Definitivamente. Que no, bajo ningún punto de vista se haga comprar acciones porque no va a tener forma después de demostrar la capacidad económica que tuvo para comprar esas acciones por $5.000. Pero bueno, justo tiene una oportunidad ahora con el blanqueo que acaba de aprobarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo lo que le recomiendo es adherirse a esta exteriorización que propone el gobierno. Y además, por los valores que me está hablando, que son $5.000, está por debajo de los 305.000 pesos, por lo tanto no tendría costo de ese sinceramiento que estaría haciendo de esos $5.000. ¿Y qué tendría que hacer para sincerar estos $5.000? Todavía no está absolutamente definido porque la reglamentación no salió. De eso se encarga el Poder Ejecutivo, así que después el Poder Ejecutivo en su reglamentación va a explicar de forma acabada qué es lo que tiene que hacer. Pero por ahora tenemos lineamientos generales en la ley y para este caso, en el caso que tengas dinero en efectivo, lo que tiene que hacer es presentarse ante una entidad financiera antes del 31 de octubre del 2016, depositarlos y luego presentar la declaración jurada de la que habla la ley de blanqueo, que la denomina voluntaria y de excepción. Muy bien, perfecto. Nos queda muy poco tiempo, me parece que no llegamos con la pregunta de Alfredo. Alfredo nos dijo que tiene una cuenta con efectivo y bonos en Montevideo. Si la puedes hacer muy cortita, nos pregunta cómo debe proceder para blanquearla y si hay beneficios por repatriar estos fondos o da lo mismo dejarlos en el exterior. Mira, beneficios no tiene. Los puede dejar allá o los puede dejar acá, lo dice la misma propia ley y no le otorga ningún beneficio si los trae. También da lineamientos generales en ese caso y lo que dice es que va a tener que presentar la misma declaración que tendría que presentar Daniel, la voluntaria y de excepción, y luego va a tener que pedirle, esto sí lo dice bien claro, un estado de cuenta al banco donde tiene depositada el dinero. Eso para demostrarle a la AFIP que realmente existen esos bienes. Muy bien, bueno, llegamos con esa pregunta. Vamos a responder a la última pregunta de hoy, una pregunta sobre la situación de una empresa aseguradora.
Carlos nos consultó sobre Meridional. Esta compañía presenta estos indicadores: 3.203 millones de pesos como activo, pasivo 2.469 millones, patrimonio 733 millones de pesos, resultado positivo 108 millones, 2.596 millones de pesos como primas e informa 4.219 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación de la economía y las perspectivas que esta tiene para este segundo semestre que acaba de comenzar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, Pablo, ¿esperás una mejora en las condiciones de la economía para este segundo semestre en línea, ¿no?, con lo que había anticipado el gobierno a lo largo de la primera parte del año? Creo que va a haber una recuperación de la economía, pero se va a dar, yo creo, por etapas y por sectores. El agro, por ejemplo, va a ser sin duda el que lidere de alguna manera la recuperación económica, porque tiene buenas condiciones hoy para trabajar. Probablemente el sector de la construcción acompañe, porque se reactivó el programa de obra pública, además se están dando bastante bien el mercado inmobiliario. Son ya varios los meses de crecimiento de las escrituraciones en las grandes ciudades. Me parece también que el cierre de las paritarias que se está produciendo en estos días va a surtir efectos plenos a partir de los próximos meses, cuando ya todos los asalariados perciban los aumentos que se pactaron. Eso va a dar algún estímulo a la demanda, que venía bastante mal. Sí, hubo datos muy negativos, ¿no?, de consumo. Sí, absolutamente, en los porque días, estamos ¿no?, con precios nuevos y salarios viejos de alguna manera. Y después creo que también estamos en una trayectoria descendente de la tasa de inflación, y eso es un factor en Argentina de recuperación de la economía. Claramente nuestro país tiene una correlación evidente entre la reducción de la tasa de inflación y la recuperación de la actividad económica. Así que esos factores van a jugar a favor. Algunos dirán que es suficiente, otros que no es la recuperación que el gobierno esperaba. Yo creo que vamos a tener una recuperación plena en todos los sectores de la economía, probablemente durante el 2017. Y durante estos últimos meses del 2016 lo que vamos a tener es una combinación de sectores que andan mejor y otros que todavía tienen que transitar algún camino para recuperarse. Ahora, me parece que la gran apuesta del gobierno fue ordenar la macroeconomía, también bajar la inflación para que lleguen inversiones. Y esas inversiones no están llegando por lo menos al ritmo que uno esperaba, ¿no? Se anuncia alguna cosita de una automotriz, otra cosita por allá, pero no hay un flujo de inversiones real que puedan marcar un cambio. La pregunta es, digamos, ¿por qué ocurre esto? Si lo ves igual, ¿y por qué ocurre esto? Yo creo que hay un enorme mito con ese tema y en eso involucra al gobierno, de la avalancha de inversiones. No hay en ningún lado hay avalancha de inversiones. La inversión es un proceso extraordinariamente complicado, laborioso, muy micro, porque digamos hay que trabajar. Lleva tiempo. Lleva tiempo, por supuesto. Entonces suponer que porque cambie un gobierno, lo cual puede mejorar las condiciones y hace que un montón de gente que antes no miraba a la Argentina empiece a mirarla, en 2 meses decida invertir cientos de millones de dólares, hay un gran componente de ingenuidad o de mito en esa visión. La tasa de inversión va a crecer en Argentina sin duda, porque la política económica actual es mucho más favorable a la inversión que lo que fue en el pasado. Va a crecer tanto la inversión pública, sobre todo en eficiencia, pues probablemente se choree bastante menos que lo que se choreaba en el pasado, y espero que las obras se terminen además. Y en segundo lugar, porque va a haber más inversión local y extranjera. Ahora eso se va a ver en 2, 3, 4 años y se va a ver a nivel de las estadísticas agregadas. Es decir, bueno, la tasa de inversión pasó del 17, 18% al 19, 20 y 21. Y va a haber algunos proyectos emblemáticos, pero lo que es inversión, yo decido invertir en mi empresa y comprar una máquina. ¿Y eso dónde sale? ¿Quién se entera de eso? Eso va a aparecer en el agregado de las cuentas nacionales del año siguiente.
y no tienen necesariamente los efectos benéficos inmediatos que todo el mundo supone. Uno invierte y hay algunas inversiones que son de capacidad y suponen mayor incorporación de trabajadores, y hay otras inversiones que son de eficiencia y suponen sustituir trabajo por capital. Es decir, tampoco la recuperación de la economía o del empleo, que es lo que todos miramos, está íntimamente vinculada con la inversión. Es cierto que a largo plazo no hay empleo sin inversión, pero los efectos micro de la inversión en el corto plazo pueden ser muy contradictorios. Yo estoy seguro que la inversión va a crecer porque todo está orientado a eso. Ahora, no lo vamos a ver en 6 meses, lo vamos a ver al cabo de 2 o 3 años, y espero sobre todo que crezca la inversión en infraestructura, que es donde realmente la Argentina tiene por delante un estrangulamiento en transporte, en energía, en servicios básicos. En eso yo creo que se juega bastante el destino de la economía, por lo menos en el mediano plazo. Se te ve como convencido justamente de esta recuperación que podría haber en los próximos años de la inversión. De todas formas, hay factores que están generando incertidumbre respecto al futuro, como por ejemplo el enorme déficit fiscal que no se ha corregido en estos primeros meses de gestión, que no se ha avanzado en la corrección del mismo, y también no hay señales claras respecto al nivel del tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses tiende a haber, ¿no?, un proceso de atraso cambiario que puede afectar inversiones en sectores exportadores, en sectores industriales. Es así, y evidentemente el gobierno de alguna manera ha postergado el ajuste de las cuentas públicas dentro de la escala de sus prioridades. Y la apertura amplia de la economía argentina al financiamiento externo también relaja la restricción presupuestaria, porque de alguna manera permite mantener niveles elevados de gasto y de déficit sin tener que monetizar ese déficit y volcar toda esa presión sobre la inflación y sobre los precios, como de alguna manera hacía el gobierno anterior, cuyo déficit, como no había financiamiento ni interno ni externo, se monetizaba, es decir, se pagaba, se sufragaba con la maquinita de hacer billetes, entonces eso se volcaba plenamente a los precios. Este gobierno, habiendo abierto el financiamiento internacional para la Argentina, puede simultáneamente mantener niveles altos de gasto público y de déficit fiscal en consecuencia, con niveles decrecientes de inflación, porque no necesita monetizar el déficit. Por supuesto, eso aumenta el endeudamiento y a mediano plazo es un problema. La Argentina ya repitió varias veces problemas de exceso de endeudamiento, todavía estamos muy lejos de que eso ocurra y esperemos que la trayectoria descendente del déficit fiscal, que de todas maneras existe, es decir, el déficit en el 2016 va a ser menor que el déficit fiscal que hubo en el 2015, se mantenga. Bueno, y también puede provocar esto que te decía antes, ese alto déficit fiscal puede generar una tendencia de la economía hacia el atraso cambiario. Sin duda, el ingreso de capitales como deuda del Estado genera presión en el mercado cambiario y eso contribuye a atrasar el tipo de cambio. Y en ese sentido yo creo que ha habido algunos desajustes. A mi juicio el Banco Central ha tardado demasiado tiempo en bajar la tasa de interés. Era lógico que la tasa subiera en el primer momento del programa económico, pero no sé si era lógico que se mantuviera en niveles tan altos durante tanto tiempo. Y eso evidentemente es un problema que todavía está latente, pero que evidentemente si las cosas siguen manejándose de la misma manera puede convertirse en un problema bastante más grave a principios del año que viene. Es decir, que tengamos un atraso cambiario que vuelva a replicar los problemas del cepo y de la pérdida de competitividad de muchos sectores. Que obviamente tienen que progresar, porque la Argentina no puede funcionar si no es sobre la base de un destino industrial también, ¿no? Pablo, en pocos días más, también vinculado al atraso cambiario, en pocos días se va a reglamentar el blanqueo de capitales, tendrían que empezar a ingresar los dólares del blanqueo. ¿Qué expectativa tenés por ese ingreso de dólares si no va a ocurrir justamente esto, ¿no? Que venga una avalancha, algunos están hablando de hasta 50.000 millones de dólares y que bueno, se haga realmente incontenible frenar un atraso cambiario? Es una de las posibilidades. Yo creo que se han barajado escenarios muy distintos, es decir, desde un escenario muy conservador y hasta pesimista, el gobierno que habla de 20.000, 25.000 millones. Igual es un montón de plata. Es un montón, pero es mucho menos que 50 o 60.000 que dicen otros analistas, ¿no es cierto? Yo me ubico en una hipótesis intermedia. Creo que las condiciones están dadas para que este sea un blanqueo muy exitoso. No porque los argentinos hoy tengamos ni particulares condiciones que no hayamos tenido en el pasado o en otras épocas, sino fundamentalmente porque hay una voluntad mundial
de restringir los capitales en negro y de hacer la vida imposible a los que tienen capitales no declarados. Entonces eso se ha convertido en algo tan presente en todos los mercados del mundo, que claro, hoy alguien que en Argentina tiene plata sin declarar y tiene muchos problemas, no sabe dónde ponerla, los bancos le cierran las cuentas, le dice, sus oficiales de cuenta le dicen, mire señor, usted o blanquea o se tiene que llevar la plata a otro lado, no hay muchos lugares donde ir manteniendo niveles razonables de seguridad, entonces tal vez esa gente esté volcada esta vez a blanquear y va a ser la primera vez porque en el pasado esas cosas no existían. La Argentina blanqueaba, generaba leyes más o menos generosas de blanqueo, pero no había ninguna presión internacional. Entonces eso hacía que los blanqueos hayan sido en el pasado menos exitosos. Este puede darnos una sorpresa. Y esa sorpresa va a traer de la mano, evidentemente, el problema que vos señalás, que es la profundización del atraso cambiario. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos vamos entonces con estas opiniones de Pablo Rojo. Bueno, les deseo un muy feliz bicentenario. El día de mañana un acontecimiento que esperemos contribuya a la unión de los argentinos y acercar posiciones respecto al proyecto de país que deseamos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.